Continuamos, son las 7:43. Hoy el Senado aprobó la Ley de Seguridad Interior, la regresan a San Lázaro, en donde pues seguramente los diputados la aprobarán también y esta ley será ya un hecho. Para hablar sobre ella, para entenderla un poquito, para que nos diga exactamente pues qué es y qué no es, dispersar algunas dudas sobre esta Ley de Seguridad Interior, saludamos en la línea a Rodrigo Soto Morales. Él es académico de la Universidad Panamericana, experto en temas de seguridad. Y bueno, pues, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor Hugo y Janet, con el gusto de saludarlos a ustedes y a todo su auditorio. Bueno, pues hoy lo escuchamos, díganos. No, que efectivamente te agradezco el espacio porque pues la polémica ha sido las últimas 2 semanas pues muy amplia. Se ha dicho muchas cosas sobre lo que esta ley podría representar. Sin embargo, yo quisiera empezar como señalando que no es nuevo el tema. Tenemos casi 2 años discutiendo el tema de la seguridad interior a nivel legislativo, a nivel Fuerzas Armadas, y había ya 5 iniciativas sobre la mesa que se han venido discutiendo en distintas sesiones. ¿Por qué extender el proceso? Pues porque se va a acabar el periodo de sesiones, porque vamos a entrar en una dinámica electoral y lo que importa, dada la importancia del tema, es que la discusión se agilice para que quedara aprobada antes de que entraran otros temas en la mesa que nos distrajeran la atención de algo tan delicado y tan urgente como es fortalecer la institucionalidad del Estado mexicano ante el crimen, ¿no? Ese era mi primer apunte. Que bueno, para muchos dicen, incluso la principal bandera de las protestas en contra de esta Ley de Seguridad Interior es, pues se pretende militarizar el país. Esa es, digamos, la principal oposición a esta ley. Sin embargo, ¿cuál es la realidad en ese aspecto? Bueno, yo creo que la realidad todos la sabemos, ¿no? Es decir, sabemos, porque lo ha expresado el secretario de la Defensa en repetidas ocasiones, que los soldados no quieren hacer funciones de policía. Es decir, los primeros interesados en no permanecer en las calles son nuestros soldados de nuestro ejército. Entonces, la ley precisamente lo que promueve es lo contrario, que se le ponga un límite, que se le ponga una temporalidad, que se le ponga unas condiciones de justificación para que estén haciendo labores que no les corresponden. Y es importante subrayar que no estamos hablando de un tema de seguridad pública, por eso no se militariza la seguridad. Estamos hablando de un tema de seguridad nacional. Cuando nosotros escuchamos el concepto seguridad interior, estamos en el ámbito de la seguridad nacional. Y cuando estamos en el ámbito de la seguridad nacional, estamos hablando de la institucionalidad, de la integridad, la permanencia, el desarrollo de las instituciones y la soberanía del Estado mexicano en su conjunto. El tema es que el crimen organizado y la falta de continua, persistente y cada vez más amplia de seguridad pública en algunas partes de México ya representan una amenaza a la institucionalidad en general de todo el país. Por eso es ahí donde conecta un tema de seguridad pública con un tema de seguridad nacional, pero cuando es el Ejecutivo quien va a intervenir en apoyo, está haciendo uso de sus facultades constitucionales para preservar la institucionalidad de todo el país, porque nos afecta como mexicanos a todos que una situación de inestabilidad y de debilidad institucional se prolongue, por ejemplo, en Guerrero, se prolongue, por ejemplo, en Michoacán, se prolongue, por ejemplo, en Tamaulipas, porque perderíamos la institucionalidad en una parte de la federación y eso afecta, a final de cuentas, a todo el país. Entonces, se convierte en un tema de seguridad nacional, ¿no? En ese aspecto, la Gendarmería no fue creada precisamente con esa intención y poder controlar algunas situaciones que se salían del control que rebasaba algunas autoridades locales. Es correcto y me alegra mucho que lo apuntes. Es así. La Gendarmería no es más que una división más de la Policía Federal, al menos que está ahorita, o como fue creada dentro de la ley orgánica de la Policía Federal, o la ley más bien de la Policía Federal se llama. Pero ¿cuál es el objetivo de la Gendarmería? La Gendarmería protege 2 cosas. Ciclos económicos productivos. Si recordarás, su primer operativo fue en Valle de Bravo, a manera de prueba, porque pues Valle de Bravo es al menos aquí cerca de la Ciudad de México, pues un lugar de turismo, donde la economía es principalmente de turismo, de descanso, esparcimiento. Ahora mismo tienen un papel muy activo en Acapulco, está tratando de recuperar el turismo o la industria turística en esa fase, en esa parte.
Y efectivamente la Policía Federal, la Gendarmería como una división de la Policía Federal, hace labores de seguridad pública y se dice que tiene equipo y entrenamiento, vamos a decir, que son más propios de los militares precisamente porque empieza a hacer labores de seguridad interior. Y se reconoce que las labores de seguridad interior son ya labores propias de seguridad nacional. Y entonces, muy pertinente tu apunte, Víctor Hugo, porque la pregunta es, o la polémica ha sido, pues si realmente la Gendarmería tendría que ser, desde el punto de vista legal e institucional, entonces, un cuerpo más del Ejército en vez de un cuerpo más de la Policía Federal. Y ahí, pues, hay literatura para echar, porque nace en Francia, y luego hay modelos como la Guardia Civil o los i Carabinieri en Italia, que en realidad son militares, haciendo labores de policía, pero por motivos y en áreas de objetivos muy concretos que amenazan la seguridad nacional, insisto, no la seguridad pública. Entonces, es un tema que se tiene que desarrollar no solo en México, Yo, Víctor Hugo, este tema de la seguridad interior es un tema que ahora mismo en muchos países está en discusión y en análisis. Después del 11 de septiembre del 2001, el mundo no ha vuelto a ser el mismo. Y si tú analizas, por ejemplo, la ola de atentados que ha habido en Francia y en Inglaterra este año y el año pasado, pues los primeros cuerpos de respuesta no han sido el ejército, ha sido la policía, ha sido Scotland Yard. En Estados Unidos, pues tampoco fue el ejército, fue la FBI. O sea, realmente el tema de seguridad interior, aunque es un tema de seguridad nacional, vamos a decir que se reparte y se coordina entre varias instituciones de seguridad, tanto públicas como de Fuerzas Armadas. Entonces, por eso la ley que estamos discutiendo ahorita en el Senado trae, vamos a decir, señalamientos para Secretaría de Gobernación, pero también señalamientos para Secretaría de Marina y Secretaría de la Defensa. En ese sentido, pues se trata de coordinar y de dejar muy claro qué le toca a quién, pero siempre encabezando los esfuerzos y el uso de sus facultades constitucionales, el Ejecutivo Federal, quien por Ministerio Constitucional le toca este tema, ¿no? Bueno, México es uno de los países que me parece que más leyes tienen, pues para todo, ¿no? Más reglamentos, más normas, más cosas en el papel. Sin embargo, pues de alguna manera como que no hemos obtenido los resultados esperados por ejemplo, en el combate a la corrupción, en el tema de impunidad, en este tema de la seguridad, con esta ley de seguridad interior, ¿qué se necesita para que realmente pues pueda tener ese resultado que es tan ansiado por todos los mexicanos o si realmente puede incidir o no en reducir los índices delictivos? Mira, mi punto de vista es el siguiente. Efectivamente, nos falta cultura de la legalidad. Y eso es principalmente por un tema de impunidad. Es decir, el que no cumple la ley no sufre las consecuencias de no cumplirla. Y pues podríamos, como tú bien apuntas, tener muchas o pocas leyes, pero si no se cumplen de poco sirven. Eso está claro. Pero la ley lo primero que ordena aquí, o digamos si los primeros obligados en sus disposiciones son el Ejecutivo Federal, el Secretario de Gobernación, los secretarios de Marina y secretarios de Defensa. Y si hay una institución en este país que ha demostrado a lo largo de su historia como país independiente, y después de la Revolución Mexicana, que ha sido honorable, institucional y disciplinado, es el Ejército. De hecho, esa es la razón por la que se está apoyando en las Fuerzas Armadas para hacer labores de seguridad pública, por su institucionalidad, por su orden y su disciplina, cosa que no hemos visto en otros cuerpos de seguridad locales. Entonces, en ese sentido, la ley creo que sí va a ser positiva porque a los primeros que limita y ordena son los propios soldados. Sí. Sí, Janet. Sí, otra de las preocupaciones también es que dicen algunos organismos civiles y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos que esta ley de seguridad interior no garantiza los derechos humanos de los ciudadanos. Bueno, como no lo garantiza tampoco el Sistema Nacional de Seguridad Pública que ya existe. O sea, no lo garantiza ni ninguna ley de la Policía Federal ya vigente. O sea, la acción de un individuo con poder estatal, investido de poder del Estado, pues es que, perdóname, ni siquiera un particular en uso de sus libertades garantiza el respeto a los derechos humanos. Perdón que sea tan
quizás tan extremo en el ejemplo, pero bueno, en el tema de los derechos humanos ya ha habido resoluciones de tribunales de particulares que violan derechos humanos a otros particulares, aunque lo habitual sería que eso ya se llama crimen y eso ya se rige por el derecho penal. Pero vamos a ver, la Constitución dice que todo acto de autoridad, no importa si es judicial, si es administrativa, si es legislativa, tiene que buscar el principio por persona en su primer artículo, de progresivo además, de respeto a los derechos humanos. Pero si se trata de violar derechos humanos, perdóname, cualquiera lo puede hacer, un particular, el Estado, un soldado o no. Entonces eso, como bien apuntó Víctor Hugo, no depende de una ley o no, sino de una cultura de la legalidad. Y ojo, como apunto yo, de que la impunidad no siga cambiando en este país. Porque muchas veces, ¿se acuerdan hace unos meses que tuvimos el escándalo del espionaje con que se le atribuyó al gobierno federal que intervenía en comunicaciones privadas sin mandato judicial con aparatos que tiene? Ese no es el problema. El problema es la impunidad. O sea, conductas ilícitas de cualquier ciudadano, de cualquier ente del Estado, tendremos todos los días y siempre. El problema es que si tenemos un sistema institucional lo suficientemente robusto para que la impunidad se vaya extinguiendo. Ese es ver el tema con visión, me parece, de campo, estratégica, completa. Un reclamo donde dice que una ley, porque va a reglamentar algo que no está reglamentado y que urge, porque la realidad, aunque es poco romántica y poco idealista, como queremos los derechos humanos y queremos las libertades, pues la realidad es que tenemos gente muriendo. La realidad es que hace unos meses vimos todo un pueblo, Palmarito Puebla, levantándose, hombres, mujeres, chicos y grandes, agrediendo a la autoridad porque todo el pueblo y su economía vivía de infringir la ley, de robar. Y eso no nos escandaliza. Entonces, yo creo que ahí hay un doble discurso público entre las libertades y los derechos de los ciudadanos, donde algunos lobbies han aprovechado efectivamente que se va acabando el periodo de sesiones para ir tratando de lograr sus propios puntos en la agenda para presionar y manipular la opinión pública. Pero cuando nos metemos a estudiar los temas de seguridad nacional, los temas de seguridad pública, nos damos cuenta que la seguridad es el presupuesto básico para el ejercicio de cualquier libertad y para la defensa de cualquier derecho fundamental. Sin seguridad y sin Estado de Derecho no vamos a ir a ningún lado en el terreno de las libertades y de la defensa de los derechos. Cualquier otra cosa es mero romanticismo infundado. Tenemos que ser muy realistas. La institucionalidad del Estado mexicano aquí está en juego y no podemos hacer reclamos sin meternos a fondo a estudiar los conceptos que esta ley está tratando de regular. Bueno, pues ahí está parte de lo que es esta ley, parte de lo que no es y también parte del análisis que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos. Y bueno, en ese sentido le agradecemos mucho, doctor, que nos haya atendido la llamada y como siempre la disposición que tiene de asesorarnos en estos asuntos de seguridad. No, el gusto y el honor es para mí, Víctor Hugo Llanet, como siempre, gusto saludarlos otra vez y un saludo a ustedes y también a todo su auditorio y buen fin de semana a todos. Muy buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí escuchamos a Rodrigo Soto Morales. Él es académico de la Universidad Panamericana, experto, como ya lo escuchó, en temas sobre seguridad. Y en este caso, pues platicamos de la Ley de Seguridad Interior que está siendo discutida. Ya se discutió anoche en el Senado de la República. Va de regreso a la Cámara de Diputados con algunas observaciones y bueno, hay unos puntos que se tendrán que revisar a detalle, pero sigue también las manifestaciones en contra de esta Ley de Seguridad Interior por parte de diferentes organismos, incluso internacionales, los que se han manifestado en contra. Son las 7 de la mañana con 57 minutos y